Bienvenidos a la emisión número 3, cuarta época, de nuestras charlas entretenidas, que deseamos sea una ventana abierta en los muros del gran edificio masónico. Son las 21 horas en la Ciudad de México, capital de la República Mexicana. Soy Rafael Maldonado y saludo muy fraternalmente a los amigos que nos acompañan por las redes sociales de Facebook y YouTube. Esperamos que este puente, esta puerta de acceso, sea de su agrado y utilidad. Amiga Giselle Marlene, te agradezco mucho que nos acompañes en esta ocasión en nuestras charlas entretenidas con un tema que es fascinante, la tauromaquia. Muchas gracias por estar con nosotros. Giselle Marlene Morales, te agradezco mucho que nos acompañes. Creo que nos está oyendo Giselle Marlene Morales Montoya. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que perdón. tenías tu micrófono cerrado. Sí, perdón. Buenas noches, maestro. Buenas noches, maestros. Maestro también, Jorge Maldonado. Un gusto de estar aquí. Gracias por la invitación. Al contrario, de veras, gracias a ti por acompañarnos. Entrañable amigo y queridísimo hermano masón Jorge Maldonado Sevilla, muchas gracias por acompañarnos en esta tercera emisión de la cuarta temporada ya de nuestras charlas entretenidas. Jorge Maldonado, muchas gracias. Gracias. Qué bueno que estás por aquí. Sí, creo que se había apagado tu micrófono. Es un placer conversar con ustedes y un saludo a nuestra querida hermana Giselle. Gracias. Giselle Marlene Morales Montoya y Jorge Maldonado Sevilla. Charlemos de la fascinante y controvertida Fiesta Brava. Yo les pregunto, ¿cómo es que ustedes se aficionaron a las corridas de toros? Giselle, ¿cómo empieza? Normalmente la corrida de toros es así un mundo muy interesante, muy importante. Ha tenido siempre luminarias entre el público y tú eres una mujer joven. ¿Cómo es que te introdujiste al gusto por la fiesta taurina? Sí, bueno, pues mire, yo realmente comencé a ir a la Plaza de Toros. Porque, bueno, invitación por parte de amistades, comencé a ir, y primero, pues la verdad, sin entender, sin comprender, era normal, ¿no? Y después, pues me fue apasionando, ya me fueron explicando, fui entendiendo, fui conociendo ya gente más del ambiente taurino, ya sabía entonces de lo que se trataba. Además de que, bueno, empecé también a ir a tiendas en el pueblo, allá mi papá es de Tlaxcala. Entonces, una de las cunas, pues imagínense, de ganaderas, ¿no? Entonces, sí. Y bueno, pues empezamos ahí con eso, y así fue como inicié, más que nada. Hermosa forma de iniciarte en la tauromaquia o en la fiesta brava. De Jorge Maldonado Sevilla, ya ni te pregunto, porque conozco toda tu trayectoria. Nos platicaba Giselle que ella, pues digamos, por invitación, comienza a ir a la plaza. Obviamente el espectáculo es tan impresionante, tan llamativo, que pues la captó, la robó y ya está dentro como aficionada de Hueso Colorado de los toros, aunque pues es de Tlaxcala y trae un gran antecedente histórico. Y de ti, pues caramba, de toda la vida, Jorge. ¿Cómo es que sientes esto de la afición por la fiesta brava? Bueno, yo empiezo como aficionado, en mi niñez, a mi papá le gustaban los toros, pero íbamos como aficionados. Ya empecé a crecer y pues me empezó a gustar el toro y llegó la inquietud de querer ser torero y pues lo intenté, llegué a torear muchas veces, fui novillero, desgraciadamente no pude llegar a la Plaza de México porque es muy difícil, tuve un contrato para llegar a Guadalajara y si me iba bien en Guadalajara venía allá a la Plaza de México, pero ella tuve un percance y pues todo se quedó en la ilusión. Sí, pero bueno, así es el destino. Pero ya el hecho de ser novillero, cuando uno está en la plaza de toros, y esto dice, es una verdad conocida, ¿no? Que a los toros se les ve diferente desde la barrera. Y efectivamente, cuando está uno sentado, pues acá arriba en la barrera de sol o de sombra, pero a una buena distancia y tranquilo, pues uno ve pasar al toro y se ve el arte y se ve el gusto con el que el torero acciona y pasa la muleta y pasa el capote.
pero estar enfrente de un animalito de esos es terrible, los ves gigantescos, les ves unos ojos de este tamaño y unos cuernos enormes y el peligro que representan, de manera es que pues una persona que se anima ya a ser novillero, pues ya demuestra realmente todo el afecto, el cariño por los toros. En la cortinilla de invitación a nuestros amigos internautas, mencionábamos que a lo mejor estamos haciéndolo en forma de pregunta, que si estaremos ante el ocaso del último de los ritos solares. ¿Cómo entiendes, Jorge Maldonado Sevilla, cómo entiendes esto de que la pregunta que hacemos, estaremos ante el ocaso del último de los ritos solares? ¿Por qué rito solar? Bueno, me gustaría dar primero una introducción para poder llegar a la conclusión, si tú me lo permites, rápidamente. Bueno, esto empieza en tiempos muy remotos, me voy a ir muy rápido para avanzar en el tiempo. Vamos a ir a la isla de Creta. En Creta es un cuadrilátero, no un ruedo prácticamente, y las sacerdotisas saltaban el toro, un toro salvaje que se llamaba Uro, que es el antecedente del toro bravo, y lo saltaban y precisamente pues, algunas de ellas a veces no saltaban adecuadamente y morían, y con su sangre vertida de las vírgenes, bueno, se fecundaba el mundo con los 4 elementos, por eso era cuadrado donde lidiaban, que representaba los 4 elementos dadores de la vida, que es aire, agua, tierra y fuego. Esta concepción pasa a la península ibérica y ya se forma un redondel, y donde ya se tiene más visión de lo que conocemos como el universo, y el toro representa la noche y el torero el sol, por eso viste de oro. Entonces la lucha del día por la noche, y pues, alguno de los dos pues, tiene que derramar su sangre, y esto vuelve a ser el vivificador de la naturaleza, de una u otra manera, y esto es un ritual. Esto llega a América y vemos la cosmogonía de los prehispánicos en esa sintonía. Aquí no había toros, pero sí había esa concepción, y rápidamente pues lo hacemos con la leyenda de la Cuyuxauhtli, Tlacuichtli, ¿no? Que Tlacuichtli es la tierra y estaba barriendo el templo y encuentra una pluma inmaculada, blanca, y dice, está muy bonita la pluma, la voy a guardar y a ver qué hago con ella. Sigue haciendo sus tareas y cuando la busca ya no está la pluma y se da cuenta que está en cinta. Esto le cae muy mal a la Cuyuxauhtli, hermanos, y dicen, pues nuestra madre nos ha deshonrado, hay que matarla para lavar nuestro honor, y vienen a matarla. Entonces ella se da cuenta y empieza a caminar hacia arriba del templo, las escalinatas, y ellos la vienen persiguiendo. Ya cuando la van no sé, que la van a detener para sacrificarla, en ese momento nace Huitzilopochtli, pero no nace como un bebé, sino como un guerrero, y mata a la Cuyuxauhtli, la desmembra, y sus hermanos despavoridos corren, y es todo el ritual que nace del sol, derrotando siempre a la noche. Entonces, esto lo entienden los aztecas, los prehispánicos, y ven que es el rito solar que traen los españoles, y de más allá, más atrás. Y obviamente por eso es tan aceptado en América la fiesta de los toros. Es a grosso modo. Entonces, Rafa, no sé tú qué opines. Pues es interesantísimo, nos estás remitiendo a épocas realmente lejanas en el tiempo. Nos hablas, por ejemplo, de Creta, de Minos, el famoso Minotauro. Estamos hablando, no sé, hace 5,000 años de esto, unos 3,000 años antes de la era cristiana y 2,000 de la era cristiana. Estamos hablando de unos 5,000 años. Y se han encontrado, según sé, algunos vestigios de la lucha entre el hombre y el toro. Inclusive hay una historia, los historiadores saben de esto, a mí no me toca más que más o menos por encima, pero la idea es de que, o lo que han llegado a descubrir, es que no era precisamente una lucha a muerte entre el toro y el humano, sino más bien era saltar al toro. Y hay algunas imágenes de que el hombre se pone frente al toro y a la hora que lo embiste, se apoya en los cuernos y salta hacia atrás un poco como lo que hacen ahora
pues algunos espectáculos de los que hablaremos un poquito más tarde, que no es precisamente la torería o la fiesta brava, sino que son otros sistemas de juego con el animal, más bien es como acrobacia con el animal. Y entonces saltaban, pero hay algunos expertos en esto que dicen que no es posible apoyarse en las cuernos del toro cuando te embiste, que lo pudieras aplicar las manos o apoyar las manos o apretar los cuernos del toro y apoyarte para saltar. Dicen que eso no se puede por la fuerza del animal. En cuanto el animal siente las manos o alguien que le sujeta los cuernos, pues va a ser un movimiento lateral o de sacudida que no permitiría la acrobacia. Pero en fin, pues esto ya son investigaciones. Sin embargo, el origen me parece remotísimo. No podríamos estar pensando de que sea una fiesta de hace 100 años o hace 50 años, ¿no? Sino como tú dices, Jorge, pues de hace mucho tiempo. Y cuando llegan aquí a España, porque aquí no había ganado bovino, no había toros ni vacas. Entonces, los primeros animales llegan con los descubridores europeos y pues se asientan los animales aquí. Allá sí ya existía la raza de toros de Lidia, los toros bravos de Lidia. Sí, bueno, España sufre una dominación por los árabes por 200 años y ellos son los primeros en hacer algunas suertes con los toros. Obviamente con los caballeros árabes, que son muy hermosos y muy rápidos, ellos lanceaban a los toros como deporte y para ejercitarse, pero aparte tenían una lanza que era de media cruz y ellos en la lucha con el toro, en su persecución y en estarlo haciendo sus acrobacias, lo degollaban con esa lanza. Ese es uno de los principios de cómo se fue transformando ese ritual en una fiesta, de alguna manera popular. Después los españoles se retiran con la unión de los dos reinos de Castilla y de León, con los reyes católicos, corren a los árabes, pero predomina algunas cosas de los árabes en la cultura hispánica. Tan es así que la palabra aulé es una palabra disyuntiva de lo que es Alá y significa por Dios. Es como dijéramos de una de otra manera, una expresión de asombro, o otros la expresan como una expresión hacia Dios, como decir, Dios mío, ¿no? Como las series que actualmente vemos en la televisión, las series de televisión norteamericanas, es muy frecuente, pues ya sabes que hay muchos problemas de traducción y el doblaje de las películas y de las series es muy complicado, pero generalmente se nota que las personas que van actuando tanto en la serie o en los documentales o cuando van descubriendo alguna cosa que les sorprende, con mucha frecuencia ponen a los actores a decir, oh, por Dios, oh, Dios mío, oh, por Dios. Es un poco algo como Alá, ojalá, y de ahí viene el olé. Así es, de ahí viene el origen. Pero aparte de eso, yo pienso que va más allá, porque pienso que es como una palabra mágica, porque ya cuando la entonas, bueno, hablaríamos un poquito más adelante de eso, pero siento que cuando la entonas es una palabra como un mantra que expresa energía, que nos lleva de alguna manera a la emoción, a un disfrute energético. Sí, Cuando el porque no torero da sé, un pase, decimos olé, pero lo compasamos y sentimos esa emoción como si nosotros estuviéramos toreando. Entonces, esa energía se siente. Entonces, por eso digo que nos lleva más allá como un mantra. Entonces, pero también me gustaría decir algo, si tú me lo permites, y yo creo que también Alicia Giselle nos gustaría que nos dijera de una u otra manera, está muy representativo el número 3, que es muy especial para la masonería en la fiesta. Y me gustaría señalarlo con la ayuda de nuestra querida hermana Giselle al respecto. Me gustaría preguntarle a ella cómo está conformada la Plaza de Toros, por ejemplo. No sé si pudieras decirnos algo. Te escuchamos, Giselle. Giselle, tienes apagado tu micrófono. Giselle, está tu micrófono apagado. Ahora sí, ya encendió. Nos estaba platicando Jorge acerca de cómo llegan
la costumbre de la lucha contra los toros. Y tú nos platicabas hace un momentito que tu origen o tu familia es de Tlaxcala. Entonces en Sí, Tlaxcala mi pues papá sí es. se asentó la ganadería de toros bravos con una gran fuerza. ¿Cómo puedes unir esto que nos platica Jorge? Nos propone hacer una especie como de puente que pudiera unir las viejas tradiciones filosóficas de la masonería con los ritos tan interesantes como es la tauromaquia. Y probablemente allí pudiéramos encontrar algo que a mí me parece interesantísimo. Sí, así es, como bien lo decía el maestro Jorge Maldonado, ¿no? Este es un culto que está constituido por componentes de antiguas tradiciones míticas y religiosas, que se relacionan con el renacer a través de la muerte, ¿no? Del toro, donde representa el sacrificio de un animal, como es el caso que decíamos de los hebreos, los egipcios, entre otros, y representa precisamente el lazo entre lo terrenal y lo celestial, la unión de lo solar y lo lunar, ¿no? Que se conciben simbólicamente a través de lo sagrado, ¿no? A fin de que pues se mantenga en movimiento la naturaleza interna del mundo. Es, Entonces, pues bueno. Decíamos sí, que el número 3 está muy representativo en la fiesta. son los 3 tercios. Así es, están los 3 tercios, que sería Ah, el tercio de banderillas, el tercio de picar, ah, el tercio de ah, banderillas y el tercio de muerte. Se Y las divide, banderillas, por ejemplo, normalmente se trata de colocar 3 pares de palos. así es. yes. Y también hay 3 puertas en la plaza, que es la puerta de cuadrillas, donde salen los toreros, El la parte de paseillo, plaza, el al paseillo, paseillo. exactamente, la puerta de arrastre, que es donde viene el toro para el destazadero, y la tercera puerta, que es por donde salen los toros, que es los toriles. Entonces también nos dan 3 puertas. Y Y no es solo eso, también, por ejemplo, en el momento en el que se pica el toro, o sea, al principio, también se pretende que sean 3 varas, aunque a así es, veces el torero, por conocer la calidad del toro, por la fuerza del toro, de repente el torero ordena que nada más sea 1 o 2 varas, pero la teoría diría que debían de ser 3 varas, 3 pares de banderillas, y después ya viene la suerte taurina, que sería primero el capote, Jorge. El capote o la capa es diferente de la muleta. así es, casi mide 2 metros, tiene más, pesa más que la muleta, este, y es más larga porque como todo trae más, viene entero, viene con mucha fuerza, para poderlo mandar más lejos y tener uno tiempo para poner el terreno. Por eso está diseñado de esa manera la capa. Ya con la muleta es más corta y ya como está el toro picado, pues pierde más, no que pierda fuerza, sino pierde más agilidad en cuanto a su caminar, porque la fuerza la tiene en el cuello. Entonces, a eso nunca lo pierde. Al que agarra, pues le va como en feria, ¿no? Es lo que ustedes los taurinos llaman que se va asentando el toro. Así es, así Se es. va Se va, asentando, como que va haciendo el ataque mucho más tranquilo, más pausado, más así largo. es, pero menos peligroso. No, No no, por menos, supuesto, no, pues por eso ha habido tantas muertes. Y así Giselle, es. entonces desde este punto de vista mágico, tú que sabes de este tipo de cosas, ¿por qué le llamamos rito solar? ¿Coincides con lo que nos ha platicado mi querido hermano y amigo Jorge? Se apagó tu micrófono. Giselle, estamos sin micrófono. Ay, Allá. perdón. Sí, así es, claro, bueno, perdón que quizás no entendí o no escuché hace rato bien, que hablaban de los tercios. Sí, del número 3, que está, Ajá, el tercio el de número 3 varas, es lo que un, decía el maestro, ¿no? El el tercio número de 3 es un varas, el número tercio de mágico. banderillas, el tercio de la muerte, el tercio de muerte, y que se despliega, ¿no? Por el terreno del ruedo, que a su vez se divide en tablas, según su proximidad a la barrera, y el tercio propiamente dicho, los medios les corresponden más bien a la superficie central del ruedo. Perdón, es que estoy aquí en... A ver, Sí, sí. es lo que estamos platicando, Jorge, y decíamos como considerando que su origen de la tauromaquia no es una simple fiesta como lo que podríamos pensar un reventón en Avándaro,
La fiesta taurina sí es una fiesta, es desde luego un espectáculo muy divertido, pero tiene un drama terrible, encierra el drama de la vida y la muerte. Y la vida y la muerte no es como el matadero de un carnicero en el que se sabe que se va a sacrificar al animal para comerlo. En este caso es un verdadero drama en el que podría resultar muerto el torero, los caballos, le llaman peones o mozos, ¿verdad? Los ayudantes del torero, que también Subalternos. los subalternos corren también terribles riesgos. Entonces, aquí se acerca uno a un verdadero drama de vida y muerte, que quizás sea la esencia de lo que nos platicaba Jorge Maldonado, en el sentido de esta leyenda de los prehispánicos, la leyenda de las culturas autóctonas de esta región de Mesoamérica, en las que se tiene, por ejemplo, la leyenda esta de la luna, que es desbarrancada de un cerro y al caer del cerro pues se destroza, queda dividida en partes y la Coyolxauhqui representa la luna, pero el vencedor es el sol. Y evidentemente aquí pues todo lo que hablamos de la cultura prehispánica o la cultura originaria de Mesoamérica tiene un culto al sol, que es el famoso Quetzalcóatl, la serpiente emplumada o el sol que viene apareciendo por las pirámides como Kukulcán. Toda esta historia del sol se puede resumir efectivamente en un auténtico rito solar. Y en ese sentido, Jorge, es como consideramos la magia de la tauromaquia. Sí, y fíjate que vamos más aún todavía, porque hay un simbolismo también muy especial, que inclusive a ver si se alcanza a ver, en la media del torero. ¿Se alcanza a ver? Sí, sí, sí. Hay una espiga, es una espiga de trigo. Sí, se ve marcada, se ve marcada. Déjame pasar aquí el cursor. Aquí, no lo muevas por favor un momentito. Ahí está bien, no lo muevas. Aquí hay una línea vertical que es la vara de la espiga y luego aquí está la espiga. Aquí está en esta zona de la espiga y un par de hojitas. Esta es una media de torero, Jorge, es decir, Sí, es una media de torero. es la parte que va desde la zapatilla A la taleguilla. hasta la taleguilla, que es el pantalón. Así es. Entonces, lleva una espiga, que mucha gente dice, bueno, es un adorno simple, pero sin embargo tiene su simbolismo, porque la espiga, todos sabemos bien que representa la esperanza y la templanza, la fertilidad, la abundancia y la prosperidad. Y esos símbolos los debe tener presentes el torero y conocerlos, porque lo que se siembra hoy será el pan del mañana. Es lo que representa el trigo, prácticamente. Otra práctica que a mí me parece interesantísima, verdaderamente parte del drama del que estaba yo hablando hace un momento, es que la parte religiosa, el sentido religioso de los toreros, cuando un torero va a salir a la plaza, es algo que normalmente los aficionados, la gran mayoría de los aficionados no alcanza a ver, pero un poco antes de salir a la plaza, el torero generalmente entra frente a una imagen religiosa y tiene un momento de recogimiento, no sé si pide a alguien o si se encomienda a alguien o si simplemente es una meditación o algo por el estilo, pero son una ceremonia verdaderamente conmovedora. Ver a un torero cuando antes de entrar al ruedo se persina o reza frente a alguna imagen religiosa de su preferencia. ¿Esto ocurre en todas las plazas del mundo, Jorge? Sí, sí, yo creo que todos, dice José María Manzana, es un gran maestro que ya murió del toreo. Él decía, se siente el miedo desde que se ve uno anunciado, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos provoca que nos encomendemos de alguna manera al Altísimo en su concepción. Los toreros, luego mi etapa de torero, pues también era muy, muy religioso porque pues no tenía los principios y ni la conciencia tan abierta como me ha enseñado la masonería, con todo respeto. Pero Claro. mi concepción y mis compañeros, pues todos inclusive cuando sale uno vestido de torero, cuando toca uno la arena de la plaza, marca uno una cruz. Por costumbre, marca uno su cruz, encomendándose al ser celestial. No obstante que ya hicimos el ritual que tú dices, lo volvemos a hacer saliendo ahí, y ahí se siente un miedo terrible,
espantoso, pero ya dando el primer capotazo se olvida, se transforma ese miedo en un placer inolvidable. Estás tocando un tema fascinante, Giselle y Jorge. Déjenme interrumpirles un momentito, porque tenemos amigos que están conectados, nuestros amigos internautas, a quienes les agradezco todo lo que vale su atención. Jair Jiménez Aguilar. Jair, qué bueno, has llegado otra vez en primer lugar, muchas gracias. Nos manda Jair Jiménez un saludo. Buenas noches, queridos hermanos. Jair, te mandamos un abrazo con todo el afecto que tú mereces. Emanuel Benito Cosa Arámbula, abogado Emanuel, qué gusto que estás aquí. Dice, feliz inicio de fin de semana. Pues sí, estamos arrancando el fin de semana, pero también podríamos verlo como el final de la semana, la vida y la muerte. Si inicia algo o termina algo. Emanuel, te agradezco mucho que estés con nosotros. Nos manda un saludo como masón también. Georgina Cabrera Valdés, saludos afectuosos a mis queridos hermanos y amigos. Gina querida, qué gusto que estás aquí con nosotros, pues tú eres indispensable a nuestro lado. Jair Jiménez Aguilar dice, la feria de Huamantla, por supuesto, esto lo vamos a platicar con Giselle ahorita. Giselle es tlaxcalteca y nos está hablando Jair de la feria de Huamantla. Ha llegado inclusive el término de la huamantlada. Vamos a hablar un poquito más adelante de la huamantlada en comparación con otras fiestas en algunos pueblos españoles. Marco Antonio Centeno nos dice, buenas noches hermanos. Marco Antonio, qué bueno que nos acompañas, ojalá te guste lo que estamos platicando y si tienes algún comentario te lo vamos a agradecer. Virgilio Rodríguez, los saludo muy afectuoso y fraternal para todos los presentes. Gracias, Virgilio. Virgilio ha estado paseando últimamente por Europa, se fue a Egipto, Jorge Giselle, anduvo por allá y regresó con un gran conocimiento, muchas cosas. Ruth Pérez, saludos a todos. Ruth, un abrazo para ti, para tu familia, para tu hijito, un abrazo con mucho cariño. Andrés Enzástiga, buenas noches y un saludo a todos desde Cuernavaca. Andrés, qué bueno que estás aquí con nosotros. Saludos a Gaby y a todos los hermanos de las logias de Cuernavaca. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos hablando de la tauromaquia, la fiesta taurina, que es algo importantísimo, y la conexión que nos ha descubierto en este momento Jorge y que nos apoya a Giselle, la conexión que hay entre los ritos masónicos, que también se habla de, ahorita lo vamos a hablar, se habla de que la masonería es un rito solar, y en alguna forma la está conectando Jorge de una manera muy interesante con la tauromaquia. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Alberto Delgado, saludos queridos hermanos. Rafael y los invitados. Al contrario, gracias a ti por acompañarnos, muchas gracias. Antonio Gómez, Alfonso Gómez, Alfonso, querido, qué bueno que estás aquí con nosotros. Alfonso Gómez Valdés está con nosotros, nos mandan saludos. Pues bueno, estos son parte de lo que estamos revisando en nuestros mensajes de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los viernes, en vivo por Facebook. Se queda grabado, de manera que si alguien quiere ver esta charla, esta emisión de las charlas entretenidas después del horario, pues se queda presente, se queda permanente, lo pueden ver on demand, y después, unas horitas después, sube a YouTube. Entonces, aquí en Facebook está en la página de Gran Logia Independencia número 2, aparecen todas las charlas entretenidas que hemos emitido hasta hoy. Y en YouTube tenemos un canal que se llama precisamente Charlas Entretenidas, y ahí encuentran también todo nuestro acervo. Pero bueno, regresando a lo que platicábamos, Jorge, entonces, estas cosas interesantísimas, hay algunas personas que como que, sobre todo en la época actual, que es una época muy indecisa, muy indefinida, les da un poco de vergüenza reconocer que tienen un sentido de espiritualidad, un sentido religioso innato. Como que dicen, es muy elegante decir que soy ateo y yo no creo en nada de esto y la ciencia, en fin. El tema de hoy no es la religiosidad, pero sí la sensación, la espiritualidad. Decía Jorge Maldonado hace un momentito que se siente miedo. Y vaya, uno dice, los toreros son valientes por antonomasia, pero habla Jorge de un sentimiento absolutamente humano, que es el miedo. Un poco antes de entrar al ruedo, pues vas a saber que te enfrentas a una bestia enorme, 500, 600 kilos de peso, unos cuernos afilados como puntas, que te pueden en cualquier momento causar una herida mortal.
Ha habido muchos toreros que han fallecido por las heridas del toro. Hay otras trampas de limarles los cuernos y cortárselos y ponerles inclusive el toro embolado, que le pone una pelotita en la punta del cuerno, pero eso más bien es una derivación de la fiesta brava. Pero la otra, la dramática, esa que hace que el torero se cimbre por el miedo, pero dice, esto es alguna verdad conocida, que el valiente no es aquel que no siente miedo, el valiente es aquel que siente miedo y lo domina. Entonces, cuando un torero ha sentido miedo, se encomienda a los seres en los que él considera que son seres supremos y después hace todo el acopio de valor y se enfrenta a su destino y a su arte. Tiene muchas armas, Jorge y Giselle, tienen muchas armas los toreros frente al toro, o hay un cierto equilibrio. No sé si me escucharon o no me escucharon. Les preguntaba yo si el torero, para entrar al ruedo, para enfrentarse al toro, está en igualdad de circunstancias con el toro o realmente va muy bien defendido. No sé si quiere opinar nuestra hermana Giselle. Bueno, rápidamente, bueno, va a haber dos posiciones. Una, el traje de torear trae 5 o 6 capas de tela, el bordado es de metal, el traje pesa, hay trajes que pesan de 50 a 80 kilos, con todo lo que, y el bordado de hilo y la piedrería que trae el traje, es más o menos lo que pesa, según el bordado. Entonces, y si alguien se lo pone, pues dicen, oye, pues esto es una armadura, ¿no? Con esto estás bien protegido. Y el capote, si lo ven, pues también pesa y se siente como una lona muy fuerte. Sin embargo, el toro cuando lo prende, pues como si fuera de papel. Entonces ahí yo creo que más bien es la circunstancia o el destino que dice dónde te va a pegar o qué es lo que va a pasar. Y también pues las facultades que contenga el torero. Hay un axioma en el toreo que dice, el toro de 5 años para el torero de 25. Entonces, bueno, ahí lo dejamos de reflexión. Plena juventud de ambos. O sea, el toro está en plena juventud con todos sus recursos, con todas sus capacidades físicas, y el torero también. Me acabas de dar una sorpresa gigantesca, Jorge. ¿Cómo puede pesar un traje de torero 50 kilos? Cargar un garrafón de agua de esos que compramos en la tienda de la esquina, pues son 20 litros de agua, más o menos pesan 20 kilos. Y pues caramba, cargar un garrafón de esos tiene su chiste. Ahora imagínate traer puesto un traje que te pesa 50 kilos y correr y moverte y esquivar al toro, y todo esto requiere una gran fuerza física. Entonces, el torero de 25 años pues está en plenitud. Giselle, ¿tú cómo has estado? ¿Qué tanta relación has tenido con gente del toreo? Aparte de ser una espectadora emocionada, emotiva, que te encanta estar ahí frente a la fiesta, ¿qué tanta relación has tenido con el mundo de los toreros? Tienes apagado tu micro. Sí, perdón. Pues realmente, ahora sí que únicamente como aficionada de los toros, pues con el Zapata, desde allá precisamente de Apizaco, Tlaxcala, realmente no, pues se puede decir que hasta yo nada más estoy pues como aficionada, ¿no? No he tenido tanto contacto con el mundo taurino, con la gente de los toros, pero como aficionada desde la barrera, pues ha habido personalidades extraordinarias, brillantísimas. Yo creo que icónicamente aquí en nuestro país, así como la imagen icónica es María Félix en los toros, Jorge, ok, en la Plaza México. De esas personalidades, sí, perdón. Sí, así es, pues María Félix, una de ellas, ¿no? Cantinflas,
Gabriel García Márquez, los pintores, por ejemplo, Goya, Dalí, Picasso, ¿no? Que representaban a través de sus cuadros la pasión y el dramatismo precisamente de las corridas taurinas, y la historia de la tauromaquia, así como la destreza, ¿no? Y las tragedias en las faenas. Podemos hablar también de Camilo José Cela, precisamente, pues no, Octavio Paz, ¿no? Que el premio Nobel decía que el toro es poesía en movimiento, ¿no? Entonces, que en el toreo, precisamente el peligro se alcanza la dignidad de la forma y está la veracidad de la muerte, la veracidad de la muerte. Y el torero se encierra en una forma que se abre hasta el riesgo de morir. Esas son palabras de Octavio Paz. Tú como espectadora, Giselle, llegas a la plaza, te sientas en tu barrera o en tu asiento desde donde dominas. Aquí, ¿dónde te gusta más? ¿En la zona de sol o la de sombra? La zona de sombra. La de sombra. Que al principio la de sol, ¿verdad? Y pues le digo, pues llegué como aficionada al ambiente, será diferente, la verdad es que sí, es muy diferente. Sin embargo, bueno, yo lo que le puedo decir como aficionada es que cualquier realidad resulta incomprensible precisamente si no se conoce el origen, su finalidad, todo eso. Y a mí me gustaría más que nada hablar de ello, ¿no? Que no es suficiente o no basta únicamente con observar o ver los movimientos exteriores que lleva a cabo el torero. Yo al menos yo valoro eso de debe haber una conexión, una sensibilidad adecuada como para poder entender ese arte, ¿no? O disciplina. Yo como aficionada, pues, aquí quiero comentar, es como cuando vas en tu carro, ¿no? Escuchas al menos una música así de fuera y no sé, pero quizá no es de tu gusto, entonces, ¿qué haces? Pues no prestas atención a ello, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues no podrías descubrir esa relación armónica que existe entre el toro y el torero. Y yo la descubro, por ejemplo, al ver cómo el torero está aprovechando el instinto del animal, y eso es lo que desde mi punto de vista hay que ver, ¿no? Bueno, yo como aficionada, las posiciones, la distancia, la velocidad, entre el toro y el torero, esos pases que tiene que hacer para una faena, esos pases que son, digamos, calculados milimétricamente. Entonces es donde el torero tiene, ahí creo yo que observar las reacciones para decidir de una manera inmediata qué hacer, ¿no? Y esa precisión precisamente yo creo que va a depender ahí el arte en su faena. O sea, yo lo veo así, como Es aficionada. hermosísimo. Y tiene que, aparte, perdón, No, tiene adelante. aparte que saber leer al toro, ¿no? Llevarlo al terreno en donde pues se sienta tanto el toro como el torero, se sientan a gusto, cómodos, lo lleva ahí, se queda en la inmovilidad. Yo, bueno, ay, perdón, ya hasta me estoy apasionando, yo como si lo viera en el terreno. Y precisamente cuando veo la extensión lenta, ¿no? De los brazos y el giro pausado en las muñecas, y es ahí donde observamos precisamente, bueno, yo como aficionada, la belleza de ese arte. Desde las faenas, el traje de luces, lo que ahorita comentaba el maestro Jorge, con esos hermosos bordados, alamares, lentejuelas, y que es un elemento clave, ¿no? En el rito taurino. Y bueno, pues llega al punto en donde vemos ese contraste, ¿no? Bueno, donde esa dualidad entre la serenidad del torero y la embestida, la bravura del toro, ¿no? Teniendo en la mente, pues, que se está jugando la vida, pero en el corazón, el torero, pues, lleva la alegría de la ovación, ¿no? El
ole, o cuando tú estás viendo, estás como aficionada y ¿qué haces? Ole, y ves esos pases repetidos, ¿no? Que no que no sé, no generan ninguna, no generarían, más bien dicho, ninguna emoción en la afición si el torero no lo dotara de esa expresión propia, ¿no? O sea, para mí, entonces esto nos deja ver que pues es, no sé, es yo como aficionada, es lo que me apasiona, lo que yo veo, la adrenalina que siento, y yo supongo que, bueno, supongo, o sea, debe de haber una conexión entre el torero y el toro. Pues tú, cuando tú haces conexión, no sé, con la música, hasta la cantas, la apasionas y sientes que te duele, ¿no? Lo mismo en el toreo. Entonces, lo que me pasa a mí es lo que yo vivo como aficionada, y yo, no, lo lee y me siento, de verdad, es algo increíble. Yo veo y admiro ese arte y admiro esa conexión. Cuando yo veo eso, de verdad, es donde dices, el toreo es arte. Nos acaba de dar Giselle un ejemplo maravilloso de esta emoción. Fíjense, no estamos ahorita frente a los toros, no estamos en una plaza, pero la pasión que nos mostró Giselle nos demuestra que realmente se puede vivir un momento más esta emoción, este sentido estético. Y acaba de tocar, no sé si les parece a ustedes, amigos internautas que nos acompañan, les agradezco mucho su presencia. Ojalá que ustedes estén gozando la plática de taurina como lo estoy haciendo yo con Giselle y con Jorge, porque verdaderamente le están poniendo emoción, conocen de la corrida de toros. Y Jorge y Giselle nos planteaban hace un momento una conexión mágica, y entre otras cosas hablaban de rito solar y aparte algunas cosas que podríamos llamar mágicas. Por ejemplo, el número 3, la relación que hay en el número 3. Hay mucha conexión entre el número 3 y la fiesta taurina. Ya nos explicaba Jorge la división de la plaza, nos explicaba Giselle cómo el ruedo está también más o menos en tercios y, en fin, hay una gran conexión. Pero ahorita lo que nos acaba de hablar Giselle también me recuerda algo muy interesante. Ella hablaba de una conexión, por ejemplo, entre el toro y el torero, pero hay una conexión triple que cuando se produce, cuando realmente conectan estas tres partes, es como la apoteosis de la fiesta. Conecta el toro con el torero y con el espectador. Y cuando se hace esa conjunción de los tres, bueno, es cuando son los tendidos se vienen abajo de pañuelos blancos, y cuando los gritos, ahorita el famoso ole nos lo manifestó Giselle, pero no solo eso, lo representó con vida, ¿no? Así estaba viendo el toro pasar y ella estaba sacando el sombrero cordobés o quizás su pañuelo y estaba diciendo, esto es fiesta, ¿no? Maravilloso. Y ahorita me recordaba también, haciendo un paréntesis, me recordaba en España como que yo siento que se acentúa la palabra en olé, en la última E, olé. Y en México lo escucho más bien acentuado en la O, ole. Y yo creo que esto va haciendo cambios en el ambiente. Decía Jorge que probablemente esto se puede interpretar como un mantra, es decir, una especie como de oración o como un sonido de tipo mágico que uno produce tratando de que se establezca alguna relación, alguna conexión divina. Y entonces cuando se dice un mantra y esto lo trasladamos a la tauromaquia, pues estamos hablando del ole, que se hace con una emoción muy especial para que todo el público de una plaza al unísono grite ole y saque el pañuelo, es que verdaderamente conmocionó lo que se vio en el ruedo. Esa sería otra tercia u otra terna. Pero hay una más, hablábamos del drama, la parte de estar viendo algo que puede desencadenar el derramamiento de sangre humana o quizá la muerte de un ser humano, y desde luego la muerte del toro. Este es el drama, la angustia, decían ustedes la adrenalina, es el nerviosismo de qué va a ocurrir. Este es un aspecto de los toros. El otro aspecto es la técnica. Giselle ahorita nos estaba hablando de
de que el torero tiene que tener una técnica especial, un sentido especial de la velocidad del toro, de la distancia, más o menos imaginar, por cómo va viendo que funcionan los nervios del toro, si va a derrotar hacia un lado al otro, si va a cabecear, si va a correr recto, en fin, más o menos adivinar qué va a hacer el toro para adelantarse fracciones de segundo, porque son fracciones de segundo las que pueden determinar la diferencia entre la vida y la muerte del torero. Pero hay la otra parte de la que nos mencionaba Giselle, que es la parte artística, es decir, el sentimiento. Ya no hablemos del drama de vida o muerte, no hablemos de la técnica, sino hablemos del sentimiento de la admiración por la belleza, lo que podría ser la emoción estética. Y nos mencionó muchos artistas, muchos productores de arte, gente con una gran sensibilidad, que se han aficionado a los toros. Y en la cortinilla que habíamos puesto al principio de nuestras charlas entretenidas, aparece un toro, una cabeza de toro. Déjenme ponerla un momentito para que sepamos de qué estamos hablando. La voy a compartir un momentito. Esta cortinilla que pusimos al principio tiene aquí una cabeza de toro, pero esta es firmada por Picasso. Picasso, el gran artista plástico. Y si ustedes se fijan, es una síntesis absoluta del toro, de la forma anatómica del toro, pero inclusive hasta de su carácter. Ahí está retratando con mucha claridad la fuerza, el instinto, la malicia de la visión del toro, y lo hace con una sola línea, Jorge y Giselle, lo hace con una sola línea sin despegar el pincel y logra hacer una verdadera síntesis. Y no ha sido el único artista. Él, en la parte plástica, pintando también Dalí y muchos otros pintores, pero aparte nos hablaba, por ejemplo, de Octavio Paz y otros escritores que han ido describiendo la emoción de la fiesta brava. Entonces, cuando tú eres aficionado a los toros, yo creo que participas en los tres espectáculos. Por un lado, pues la emoción del drama. Por el otro lado, apreciar la técnica, saber cómo está haciendo las cosas bien o las está haciendo mal, si el torero merece una cojiniza y una rechifla o merece llevarse las orejas y el rabo por medio de la señal universal del pañuelo blanco. Pero aparte de todo eso, la parte estética, la figura del torero, generalmente pues, el físico del torero es un largo y delgado, espigado, y al pasar el toro enfrente con esta forma voluptuosa en alguna medida de los trapos, ya sea del capote, ya sea de la muleta, como que todo forma un conjunto plástico extraordinariamente disfrutable, hermoso. ¿Cómo podrían ustedes ayudarnos a describir esto? Ojalá que nuestros amigos de Internet también nos pudieran comentar algunas de sus propias experiencias. Pero ¿tú cómo ves esto, Jorge? Mira, yo lo voy a resumir y como masones yo creo que lo vamos a entender muy claro. El toreo es empezar del desorden al orden, como bien lo dices tú. ¿Cómo vamos a poner esto? Bueno, cuando el toro sale por toriles, desde el momento que sale, uno como torero lo empieza a uno a analizar y también pues, la gente que lo rodea a uno, ¿no? Como los managers, ¿no? O sea, el apoderado, los subalternos que nos apoyan, en fin. La gente del toro nos dice, mira, pues va a echar las patas por delante, va revolviendo las tablas, se queda corto, va a echar las patas por delante, se carga hacia el lado izquierdo, se carga hacia el lado derecho, va más largo, sale más avante por el derecho. Todas las características las va viendo uno, y en base, porque los toros no todos son iguales, cada quien trae su genio como las personas y sus características. Entonces, como aficionado tiene que ver también igual que el torero, para ver si la faena que va a hacer el torero es adecuada a lo que está requiriendo el toro. Y de ahí puede haber una gran faena, aunque no vengan trofeos, y lleguemos al extremo, pero está siendo un buen lidiador. Y eso los que sabemos de toros nos va a llenar, a satisfacer. Y también pues, vamos a otorgar algún premio por la sapiencia del torero. Es la sabiduría aplicada. Y también hablamos un poco de geometría, porque el toreo, lo voy a resumir en una frase de don Pepe
Alameda, pierde el Se, arte. se nos cortó un Es el poquito tu punto sonido, exacto Jorge. de la geometría aplicada. Se entrecortó un poquito tu sonido, Perdón, Jorge. Un poquito. Se interrumpió, pero te estamos la escuchando vuelvo a con mucha retomar. atención. Sí, por favor. Sí, vuelvo a retomar que es esta frase de don Pepe Alameda decía un paso hacia adelante y se encuentra la muerte. Un paso hacia atrás y se pierde el arte. O sea, es la simetría, la geometría aplicada en la exactitud para lograr lo que dice la licenciada Gisela. O sea, esa plasticidad, porque para eso se crea una obra de arte, porque contiene ritmo, estética, plasticidad, fondo y sobre todo lo que nos da el arte, un sentimiento de emoción, ya sea algo repugnante o algo que sentamos que nos lleva hacia los dioses, hacia el cielo, ¿no? Entonces, eso ya es la perspectiva de lo que es el arte. Ahí hay Entonces, otra terna interesantísima, Jorge. Y déjenme decirles, Yazbek Morales Montoya, Yazbek, muchas gracias por tu colaboración y por tu interés. Nos dice Yazbek, hablando de lo que hace un momentito nos referíamos respecto al miedo. Dice, el miedo en la tauromaquia es un puente que se sujeta de dos lados. Por uno la vida y del otro lado la muerte. En uno se aferra a la vida y del otro se envalentona ante la muerte. Qué bonitas frases, allí me salió poético, Yazbek, qué gusto que lo menciones así, Yazbek. Creo que se ha sintetizado muy bien lo que decía Jorge del miedo. No es un miedo de cobardía, sino es un miedo con un trasfondo de gran valor. Qué bueno que lo dices así. Ahora, a ver, ¿quién nos habla? Helen Labonce. Es un gusto saludarlos. Helen, el gusto para nosotros que nos acompañes aquí. Robles Laidet, buenas noches, Robles Laidet, qué bueno que nos acompañas. Ojalá también tú compartas con nosotros el gusto por la tauromaquia. Berenice González, el licenciado Jonathan y Berenice los saludo desde su oficina en Patriotismo. El licenciado Jonathan y Berenice, les mandamos un abrazo, ya les está mandando un saludo Jorge Maldonado. Andrés Ensasti, olé significa por Dios, expresión de asombro. Pues sí, es lo que platicaba Jorge hace un momentito, efectivamente, pero además de lo que dice Andrés, de que es una expresión de así como, por Dios santo, qué barbaridad, qué sorpresa, aparte de eso es un sentimiento mucho más profundo, casi como un mantra, decía Jorge, y sí, porque como que hay un momento de comunión entre el público y lo que está ocurriendo, los personajes que están actuando dentro de la corrida. También dice Berenice, olé, jajaja. Pues sí, algo por el estilo. Muchas gracias. Déjenme ver, hay otros saludos. Este es Berenice González. Nos dice saludos. Saludos, muchas gracias. Saludos también para ti con mucho cariño. Dice el licenciado Juan, que les manda saludos. Pues es que aquí tenemos la presencia de abogados, qué bueno, abogados gracias, que jefe. nos están acompañando. Les manda saludos Jorge también. Jonathan Teca, sí, saludos compañeritos. desde la oficina, olé. Ya nos hiciste aquí la faena, mi querido Jonathan, qué gusto. Un abrazo. Ya nos está haciendo también la faena a nosotros, Jonathan. Olé también está diciendo. Pues fíjate que hay una afición muy amplia, Jorge. Pues desde luego que se tiene que comunicar los iguales con los iguales. Entonces, estamos creo que redondeando muy claramente. Mencionabas ahorita esta sensación de que pues va uno con la angustia de lo que se está produciendo en el ruedo, pero al mismo tiempo pues estamos admirando la forma de hacer las cosas, la técnica, la calidad, la preparación, la capacidad física del torero y de toda la cuadrilla, porque también los picadores, inclusive hasta los jueces, de repente cuando un juez otorga una presea a disgusto del público o cuando la niega, el público está pidiendo que le den las orejas o que le den las dos orejas y el juez nada más da una, pues también se lleva su rechifla. Y ha habido ocasiones, Jorge, a mí me parece esto muy importante, en las ocasiones en que hasta el ganadero sale a disfrutar de la fiesta, el ganadero sale a un paseo y le da la vuelta al ruedo. Estos son casos muy excepcionales, pero el público sabe agradecer
la calidad de todo, de los toreros, de toda la cuadrilla, del juez y también la calidad del toro. Hay toros, ¿cómo es eso de que haya arrastre lento? Eh, ¿Cuándo se otorga el arrastre lento para el toro? Bueno, hoy vemos la calidad del toro, su nobleza, cómo acometió, su bravura, su trapío. Todas esas condiciones nos hacen ver el desarrollo de la faena, y también ahí se viene el número 3, porque va a ser arrastre lento, vuelta al ruedo, los restos del toro, o viene el indulto. El indulto se le perdona la vida al toro y vuelve a la ganadería a padrear y pues a ser muy feliz porque va a tener 40 vacas. A servir como semental. Así es. A descansar la vida y pasársela muy agradable con sus novias, las vacas. Oye, Jorge, acabas de hablar, mencionaste una frase, Giselle, no sé si tú nos puedes acompañar en esto. Nos acaba de mencionar una palabra importantísima, el trapío. Y esto para los que no somos expertos en tauromaquia es muy complicado. Entender qué cosa es el trapío, a mí me cuesta mucho trabajo. Yo veo el toro grande, chico. Por ejemplo, atrás de ti, Jorge, tienes ahí unas fotografías de un toro en dos colores que me decías que se llaman toro berrendo porque tiene dos colores en blanco y negro. Entonces, bueno, como que esa es una parte, pues más o menos, ahí está un toro berrendo. Esto es, entonces, por los colores... los colores del pelambre del toro, más el color de los cascos, las patas, las pezuñas, el color de los cuernos, todo eso va dando una clasificación que los expertos pueden diferenciar muy bien. Entonces, cuando describes a un toro, sin estarlo viendo, pero lo puedes describir por radio, por ejemplo, te dan la imagen real, el retrato preciso del toro y se entiende muy bien, hablando de los colores, la forma de los cuernos, la posición, el color de los pezuñas, etcétera, etcétera. Pero esta es la parte técnica, pero hay la otra parte, esa muy subjetiva a la que te referías con lo del trapío. Hay toros que al público no les gusta porque no tienen trapío. ¿Qué es el trapío? Es la presentación del toro, prácticamente, así lo podemos resumir. Como tú bien lo dices, sus características. Se puede decir que también hay toros para diferentes plazas. Hay toros de primera clase, mucho trapío, como la Plaza México. Hay toros para Guadalajara, para la Feria de León, y hay otros toros para otro tipo de plazas de segunda y de tercera. Un toro de primera clase pues no se va a mandar a una plaza de 500 personas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto cuesta un toro de lidia, Jorge? Varía según la Un buen ganadería, toro. pero un buen toro Toro. para Plaza México vale 50,000, 60,000 pesos un ejemplar. Y si es para la maestranza de España, Bueno, de Madrid. pues bueno, ya es en euros, ¿no? Pero más o menos es lo mismo prácticamente. 50, 60,000 pesos. Y de las ganaderías de Tlaxcala, Giselle, ¿tú conoces algunas? ¿Has estado, digamos, cercana a la crianza de toros en Tlaxcala? Sí, la de Piedras Negras. Y bueno, pero antes nada más le quise comentar, ¿no? Lo que decía del trapío. Que digamos que es el buen aspecto de un toro de lidia, ¿no? Que va en relación con su peso, con su edad, con su tamaño. Entonces, así podemos entenderlo. O sea, cuando tú dices, este toro salió bueno porque se ve que, ¿no? Tiene bravura, tiene temple, eso es a lo que se refería, ¿no? Y pues bueno, sí, realmente, pues más que nada, bueno, pasando ya al otro tema, ese es de trapío, pues únicamente esa ganadería, o sea... Había una frase entre los aficionados a la tauromaquia de hace algunos años, que en México había dos Piedras Negras y un Tepeyagualco, Jorge. Eran ganaderías muy famosas. Bueno, son primos los dueños de las ganaderías. Son de los Hernández González, Piedras Negras de los Hernández González, y Tepeyagualco es de los de Aro. Pero hay un dicho que dicen, bueno, es un encaste muy bravo, hay que poderle mucho con esos toros, porque es una bravura seca, pero es bravo el animal, y una bravura muy seca, hay que poder con los animales. No los quiere torear las figuras, es para verdaderos toreros. Porque dicen, hay una frase que se puede resumir con este encaste:
Si quieres ver un toro bravo y hay peligro, ve los de aro. Y así como me definieron ustedes el trapío en los toros, ¿cuál es el temple en los toreros? Mira, rápidamente, mira, eso me gustaría explicarlo muy bien porque la gente nomás ve, a veces ven trapos, ¿no? Trapazos. Y no, o sea, el toreo es simetría. Y empieza desde el cite. Se va a dividir en 4 pasos. Citar, el segundo paso es el que tú estás diciendo que es templar, que es la distancia entre el pitón y la tela. La distancia, que vaya compasado al ritmo. Es citar, el segundo paso, parar, o sea, estar quieto, templar, que es la distancia entre la pañosa y el pitón, y mandarlo a donde yo lo quiero dejar para volver a tomar el siguiente pase. No que pase el toro donde él quiere ir, sino lo tengo que llevar donde yo lo quiero dejar para volverlo a tomar para el siguiente pase. En eso se puede resumir lo que es el toreo. Eso es hermosísimo, Jorge. Cuando dices de la distancia que va llevando entre el trapo de la capa o la muleta y los pitones, la punta de los pitones, es que si se acerca demasiado, la ensarta el toro y te la arranca o lo rasga. Y si lo llevas demasiado lejos, el toro puede derrotar y hacer un movimiento extraño en la cabeza. Entonces, aquí cuando el torero sabe mandar, efectivamente va acomodando al toro y él mismo, al mismo tiempo el torero va haciendo algún movimiento, va girando sobre sí mismo o avanzando al paso del toro, en fin, hacen ciertos movimientos. ¿Cuáles serían ya rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo, Jorge, cuáles serían las principales suertes del capote y de la capa y de la muleta? Puedes repetir, es que no te escuché, Rafa, perdón. Cuando ustedes, los taurinos, se enfrentan al toro, toman el capote con las 2 manos o con una mano y lo mueven y hacen ciertas evoluciones o movimientos, forman algunas imágenes con el trapo y le van dando diferentes nombres. Algunas están originadas en el nombre del torero que lo inventó, pero hay otras. Bueno, hay mira, unos para la capa y otros para la muleta. ¿Cuáles serían las principales? Mira, la principal, vamos a hablar de la Verónica. La Verónica es el que se abre con la capa y está el torero de costado, pasa y el capote viene tomando al toro de frente con la cabeza, se abre y el toro lo sigue, que es el más común en la suerte del capote. Se llama Verónica porque va en honor de la santa o virgen que limpió la cara de Cristo cuando fue crucificado, Verónica, y como el capote ve de frente al toro, le pusieron Verónica en honor de la Virgen. Que fue, pues, más bien la mujer que le puso exactamente, que le limpió el rostro, sí. Un lienzo en el rostro sangrante de Jesús, ¿no? Entonces, este trapo que va frente al rostro del toro nos recuerda esa imagen, sí. Y de ahí le ponen la Verónica. Sí, hay un torero que se llama Chicuelo, y él inventó la chicuelina, y le pusieron por eso chicuelina a nombre de Chicuelo. Gaonera, porque la inventó Gaona, un torero mexicano. Gran diestro. Así es. Que inclusive hay una anécdota muy rápida que la voy a decir. Estaba con Manolo Martínez, y Manolo Martínez, pues, de alguna manera, pues, siempre fue un poco calzadito en ese tono, y él decía, le pregunta al maestro, oiga, maestro, ¿cuánto cree que yo gano? No, pues, no sé, Manolo. No, pues yo gano 100,000 pesos por corrida. ¿Y usted cuánto ganaba, maestro? Y decía Gaona, pues yo ganaba 3,000 pesos. Ya ve, maestro, pues no me alcanzaba para nada, y decía Gaona, sí, pero los viajes eran 3,000 pesos, pero en oro. Claro, el gran Rodolfo Gaona. Así es. Sí, por cierto, hay unos tacos ahí cerca de la Plaza de Toros que son las gaoneras. Y ya pasada la fiesta de los toros, sales a tomar vinito y a comer unos ricas carnes asadas, y ahí comes las gaoneras, que es un platillo especial para los taurinos. Y luego con la capa que hay atrás de ti, allá a tu izquierda, Jorge, tienes un cuadro
una pintura, un óleo probablemente, en el que se ve un toro, un torero haciendo una suerte con la muleta levantada arriba de la cabeza y ya se obliga a que el toro levante hasta las manitas del piso. Esa suerte, ¿cómo se llama? Bueno, es un pase por alto. Pase por Y alto. es un paso por alto y es para que el toro suba la cabeza porque la trae muy baja, y empiece a sentarse en la faena. Eso es el principio de la muleta. Sí, porque al final, ya para la suerte suprema, la suerte de matar, hay que buscar que el toro agache la cabeza. Así es. Ahí es lo contrario. Hay que es para que la suba porque está iniciando la faena y trae mucha fuerza. Todavía le faltó que lo picaran un poco más. Entonces es un recurso para el torero para que vaya asentándose el toro. ¿Y luego cómo se hace para que agache la cabeza el toro? Pues con unos doblones, que es, bueno, es difícil describirlo, pero es con la muleta un pase de pitón a pitón para que el toro al pitón contrario derrote y vaya de alguna manera, pues, ¿cómo se puede decir? Relajando acomodándose. el cuello va relajándose y ya empieza a sentarse en la cabeza y entonces ya empieza a bajar un poco la cabeza y ya baja. Los doblones son prácticamente puro juego de muñeca, Jorge. Así es, no, y de rodillas y de piernas, porque hay que recuperar el terreno rápido, porque como el toro se revuelve rápido, pues hay que recuperar el terreno rápido, hay que tener mucha agilidad para hacer el doblón. Y finalmente ya se perfila para matar cuando el toro baja la cabeza y abre un poquito las vértebras del cuello y por ahí debe entrar la espada para que produzca la muerte rápida del toro. Bueno, ahí yo creo que la suerte debe estar bien ejecutada porque si se hace con toda la limpieza, pues los dos están en las mismas condiciones. Por centímetros el toro desvía la cornada mortal hacia el torero. Por eso cuando se entrega al torero y mata exactamente, pues se logran las orejas, pero si no va por derecho y sale así por lado, pues no hay una estocada, sale deficiente la estocada. Así murió ¿Así murió quién? ¿Manolo? ¿Manolete? Manolete. Entró de frente y sí, así murió Manolete, mató al toro, pero el toro también lo mató a él. Un toro de Miura. Sí, Islero se llamaba. Manuel Martínez, Manolete. Y bueno, en la plaza de Linares. Linares, en España. Y bueno, ahí está el valor. Deja embarrada la sangre del toro en la taleguilla, en el pantalón del torero, y una estocada hasta la empuñadura y el toro prácticamente en ese momento rueda, no necesita descabelle ni necesita más faena, sino que si está bien aplicada la espada, pues el toro prácticamente se va de rodillas en ese momento. Y eso es lo que gana las orejas y el rabo, Jorge. Así es la decisión. Giselle, querida, estamos a punto de terminar nuestra charla. Sí, perdón. Te escuchamos, Jorge. Jorge, te escuchamos. Sí, mira, ya nomás me gustaría cerrar con dos cosas rápidamente. Bueno, decir que, bueno, pues por ejemplo, hay mucha gente que no conoce que don Miguel Hidalgo Costilla, pues fue ganadero y fue torero. Digo, nos falta un poquito más de tiempo, ya habrá alguna otra, o ves que nos des alguna otra oportunidad para hablar con un poco más de historia, que es también muy interesante. Pero me gustaría cerrar con una frase de Rodolfo Rodríguez el Pana, que fue un torero muy polémico y que todos de alguna manera quisimos, porque pues fue un torero que sufrió mucho para llegar a triunfar. Él decía, cansado de ser un cuerdo mediocre, me dio por ser un loco genial. Y eso qué bonito, qué eso bonito. Es lo que se resume para ser torero. Debe ser un poco un loco genial. Es cuanto... Jorge, querido, mira, hablabas hace rato de la suerte de la Verónica y Verónica Torres nos manda saludos. Verónica, pues ya hasta hablamos de tu nombre, Verónica, pero aplicado a una suerte del capote. Isabel Montejano dice, súper tema, saludos queridos amigos. Saludos también con mucho cariño para ti. Alfonso Sierra Lam, Poncho querido, nuestro querido amigo el abogado Alfonso Sierra Lam. Felicidades programa y los ponentes, muy buen tema. Qué bueno que te haya gustado, mi querido licenciado Alfonso Sierra Lam, qué bueno que nos acompañas. Gracias y olé, dice Verónica Torres. Pues gracias a ti, eres parte del público a quien nos debemos
Y bueno, pues ojalá que, no sé si en este caso el que va a salir arrastrado de la plaza soy yo, pero Jorge y Giselle, les agradezco mucho. ¿Quieres terminar con alguna despedida, Giselle, algún comentario que Pues quieras hacer antes de únicamente que nos la vayamos? frase ahorita que viene de María Félix, ¿no? O para mí así, que la vida, como en los toros, hay que jugársela y hay que salir victoriosos. Olé. Olé, ahí sí olé. Jorge querido, un abrazo. Muchas gracias. ¿Cómo te despides, Jorge? Ya nos vamos. Pues como me despedí antes, gracias por su atención y bueno, les brindo ya no les brindo este toro, pero les brindo mis comentarios con mucho gusto de parte del Brilloso. Pues ya hicimos aquí una conjunción brillantísima, muy rara, muy extraña, pero muy importante, entre la tauromaquia, el arte, el miedo, el drama y la institución masónica con su magia y con sus ritos solares. Te agradezco mucho, Jorge, te agradezco mucho, Giselle. Amigos internautas, por favor, acompáñenos el próximo viernes a partir de las 9 de la noche en unas charlas entretenidas en vivo por Facebook y un poquito después en nuestro canal de charlas entretenidas de YouTube. Están invitados cordialmente, por favor compartan con sus amigos nuestras charlas, vamos a tener temas muy interesantes de muchos tipos y lo que ustedes nos sugieran, si nos sugieren otros temas con mucho gusto los trataremos. Les mando un abrazo, les deseo que tengan la mejor de las semanas, que se diviertan mucho. Ojalá que podamos vernos en una de estas corridas en la próxima temporada, Jorge. Esperemos, así que la pasen sea. Muy bien. Gracias. Al menos en la de mañana en Texcoco, sí. Y ahí festejaré mi cumpleaños. Ah, muy bien, Giselle. Texcoco, mañana en Texcoco, en la plaza de Texcoco. Mañana mismo, mañana, allá estaré. ¿Cuántos toros? Allá estaré. ¿Cuatro? ¿Cuántos toros? ¿Cuántos se van a lidiar? Mañana mismo en la plaza de toros de Texcoco. ¿Cuántos se van a lidiar? ¿4 o 6? 6. 6, ¿verdad? ¿Le decía Jujito? 6. 6 va el Payo y va el Payo. ¿Y quiénes alternan, Jorge? El Payo y Sergio Flores. Dos toreros. Sí. Jorge, querido Giselle, les agradezco mucho. Nos quedaron en el tintero muchísimos temas. Me gustaría hablar de los rejoneadores, el rejoneo, los forcados, el Tancredo, tantas cosas que hacen falta para hablar de la fiesta brava. Les mando un abrazo, que tengan la mejor de las semanas.